Bien, la semana pasada estuvimos hablando em, o adelantando un poco el tema de las unidades de mezcla rápida, ¿sí? Hemos visto lo que son las mezclas rápidas del tipo hidráulica y hoy tendríamos que ver un poquitín lo que es mezcla rápida, pero del tipo mecánica, ¿sí? Entonces, recordemos un poquito para recordar por ahí los que no estuvieron que nosotros tenemos un sistema de potabilización en nuestra planta, como el que se ve en la pantalla, que es un sistema que es el tipo convencional, ¿sí? Este tipo de sistema de potabilización del tipo convencional es aquel en donde nosotros vamos a tener dispuesta una mezcla rápida, una coagulación, es decir, una floculación, una sedimentación y una filtración rápida. Ahí se nota clarito, dice filtración rápida. Entonces, por lo tanto, tendríamos que tener una filtración rápida en nuestro sistema convencional. Eh, Habíamos hablado también de que todo nuestro sistema de potabilización, si teníamos turbidades menores que 50 unidades filométricas de turbidez, nosotros íbamos a tener, podríamos utilizar, por ejemplo, un sistema de potabilización que sea el de filtración lenta. ¿Y cuándo utilizábamos un sistema de filtración rápida? Habíamos visto en la clase pasada. ¿Quién me recuerda? Cuando no queríamos o cuando no se disponía de electricidad y ese tipo, eso me acuerdo. Está bien. Cuando Bueno, teníamos, o cuando no, sea, eso es para filtro lento, ¿no es cierto? O sea, si no disponemos de electricidad, podemos utilizar un sistema de filtración lenta. sí, sí. Cuando tenemos filtración rápida, vamos a precisar sí o sí hacer un lavado de los filtros y por lo tanto este lavado de los filtros cuando son rápidos se hace en contracorriente, por lo tanto voy a necesitar electricidad. ¿Estamos? Nuestro sistema de potabilización convencional, el que nosotros vamos a ver en una primera instancia a medida que vamos transcurriendo los trabajos prácticos, es justamente con filtración rápida. ¿Estamos? Para la filtración rápida, siempre voy a precisar, sí o sí, que previamente tengamos una unidad de mezcla rápida, una floculación y una sedimentación, así como está el bosque. ¿Estamos? En cambio, cuando tenemos una filtración que es del tipo lenta, la mezcla rápida por lo general la podemos obviar, la floculación lógicamente que la obviamos, y solamente hacemos una sedimentación o bien también una filtración directa. Eso sería lo que es netamente una filtración lenta. ¿Me entienden? Mucho tiene que ver la turbiedad o el tenor de turbiedad que tengamos en nuestra agua de la fuente de captación, ¿sí? Por lo tanto, si tenemos turbiedades menores que 50 unidades nefelométricas de turbiedad, es conveniente que utilicemos o podríamos utilizar una filtración lenta, ¿sí? Las filtraciones lentas son para aquellas aguas de captación superficial que tengan turbiedades menores que 50. ¿Estamos? Volvemos a repetir. La filtración lenta es conveniente utilizar para aquellas aguas donde la turbiedad sea menor que 50 unidades nefelométricas de turbiedad. En cambio, una filtración rápida ya es conveniente cuando tengo turbiedades mayores a 50 y en mayor relevancia si tengo mayores de 100, 200, 1000, puedo utilizar o es conveniente utilizar ya un sistema de filtración rápida como el que nosotros estamos viendo. ¿Por qué? Porque la razón es muy sencilla, porque tengo tan elevada la turbidez que sí o sí voy a tener que agregar una sustancia química, es decir, un coagulante, para que pueda ayudarme en este proceso de clarificación del agua.
Si no agregamos esa sustancia química, muy difícilmente vamos a poder remover la turbidez del agua de captación. Por lo tanto, no vamos a producir una correcta clarificación del agua. ¿Me entienden? Entonces, mucho tiene que ver el tenor de turbidez que tengamos en nuestra fuente de captación para poder nosotros definir qué tipo de planta es apropiada aplicar, digamos, o una filtración lenta o una filtración rápida. Eso es como una primer medida. Como segunda medida, yo tengo que pensar en qué lugar geográfico estoy diseñando mi planta potabilizadora. Como hablábamos la vez pasada, si yo estoy en en un lugar que sea rural, donde no tengo disponibilidad de energía eléctrica, y es conveniente que utilicemos sistemas que sean más tipo hidráulicos, de manera tal de que prescindamos de lo que es la energía eléctrica. Por ejemplo, una filtración lenta. Entonces ahí es otra medida de poder adoptar o elegir otro sistema de potabilización, en este caso, filtración lenta. Si tengo disponibilidad de energía eléctrica, bueno, es conveniente utilizar un sistema de filtración rápida, que por encima de una filtración lenta. ¿Estamos? Así que bueno, esos tips son para que ustedes puedan ir decidiendo qué tipo de sistema de potabilización es conveniente utilizar. ¿Estamos? Bien. Habíamos visto también que los tiempos de mezcla, ¿sí? Los tiempos de mezcla que tenemos en un proceso de coagulación, floculación, más precisamente la coagulación, tiene que ser menores a 7 segundos, ¿sí? Y los gradientes de velocidad con los cuales nosotros vamos a diseñar cada una de las unidades de nuestro sistema de mezcla rápida van a rondar con un gradiente de velocidad de entre 300 a 1200 segundos a la menos 1. ¿Estamos? Con preponderancia siempre en el orden de los 1000 segundos a la menos 1 en cada uno de nuestros sistemas de mezcla rápida. ¿Estamos de acuerdo? Habíamos visto la clase pasada lo que era el gradiente de velocidad, ¿sí? El gradiente de velocidad en su expresión generalizada nos decía que era la raíz cuadrada de la potencia dividido en el volumen multiplicada por la viscosidad, ¿sí? La viscosidad del líquido que yo, en el cual yo quiero remover la turbidez. Esa expresión así tan generalizada, digamos, necesitábamos encontrarles cuál era el concepto, ¿sí? más, más corriente, digamos, más común, algo que se nos quede en la cabeza. Básicamente habíamos llegado a la conclusión de que el gradiente de velocidad no es más que una medida de la agitación del líquido que nosotros tenemos en nuestra cámara o de unidad de mezcla rápida, ¿sí? Es una medida de agitación del líquido, ¿sí? Que tiene su concepto, que esta fórmula inclusive la podemos demostrar, que han visto en teoría, pero conceptualmente para llevarnos a la casa y poder entender cómo funcionan los gradientes de velocidad, juntamente era saber que era una medida de poder definir la agitación de ese líquido. Por lo tanto, si teníamos gradientes de velocidad de 1000 segundos a la menos 1, y teníamos otro gradiente de velocidad, no sé, de 20 segundos a la menos 1, sabemos que con 1000 segundos a la menos 1 está bastante agitado. En cambio, cuando tenemos un gradiente chico de 20 segundos a la menos 1, entonces llegamos a la conclusión que es un gradiente de velocidad chiquito y por lo tanto la agitación es muy baja, digamos. La teoría o la experiencia en realidad nos denota que para que exista un buen proceso de mezcla rápida, los gradientes de velocidad tienen que estar en el orden de 300 a 1200 segundos a la menos 1.
Es decir, que cualquier elemento hidráulico que nosotros tengamos, o cualquier elemento mecánico también que tengamos, que nos produce una agitación del líquido, con ese gradiente de velocidad de 300 y 1200 segundos a la menos 1, podemos utilizarlo como una unidad de mezcla rápida para poder agregar el coagulante en esa zona y que se cumplan los objetivos de hacer una agitación rápida, ¿sí? Menor a 7 segundos, de manera tal de que sea la adición instantánea y que sea uniforme en toda la masa líquida, ¿sí? El coagulante que nosotros agreguemos tiene que dispersarse de manera rápida y uniforme en toda la masa líquida, ¿sí? Rápida y uniforme en toda la masa líquida. Por eso nuestros gradientes de velocidad tienen que ser grandes para generar turbulencias grandes y de manera tal de achicar los tiempos de permanencia en esta unidad, menores a 7 segundos, y hacerlo en toda la masa líquida. ¿Estamos? Entonces son esas cuestiones que nosotros vamos a ir diseñando cualquier unidad de mezcla rápida, teniendo la premisa o como parámetro principal nuestro gradiente de velocidad. ¿Estamos? Habíamos visto la semana pasada que, por ejemplo, podíamos tener un vertedero en un canal rectangular o en un canal cuadrado, ¿sí? Y disponíamos un vertedero que no es más que una pantalla que se coloca en forma perpendicular a las líneas de corriente. El líquido, al encontrar esta interferencia, pasa por la parte superior, es decir, por la cresta, y aguas abajo genera lo que nosotros denominamos una turbulencia, ¿sí? En este caso hacíamos un resalto hidráulico, aguas abajo de nuestro vertedero, ¿sí? Este resalto hidráulico, ¿sí? Lo podemos utilizar para agregar nuestro coagulante. Fíjense este, dónde está el punto de adición del coagulante, que inclusive lo podemos calcular, ¿sí? Con esta expresión LM, fíjense que es la longitud desde la cresta del vertedero hasta donde nosotros deberíamos agregar el coagulante, que es donde se inicia nuestro resalto hidráulico. Y bueno, teníamos que definir este resalto hidráulico si nos podía servir como unidad de mezcla rápida, ¿sí? Para eso habíamos visto que lo único que teníamos que diseñar, o en realidad verificar, es que nuestro gradiente de velocidad que se genera en este vertedero de pared de un vertedero rectangular debía cumplir que el gradiente de velocidad, que la podíamos calcular con esta expresión, ¿sí? Ese gradiente de velocidad esté en el orden de los 300 a los 1000 de segundo, 300 a 1200 segundos a las menos 1. ¿Estamos? Este gradiente de velocidad es el mismo gradiente de velocidad de la expresión generalizada, sino que es propio para la aplicación en un vertedero en un canal, digamos, ¿sí? Entonces lo único que nosotros precisábamos averiguar era que necesitábamos conocer dos cosas que no sabíamos, que era la pérdida de carga y el tiempo de permanencia de nuestro resalto hidráulico, ya no del vertedero, ¿sí? Todo nuestro estudio se basa en saber cómo se comporta ese resalto hidráulico. Si ese resalto hidráulico me puede generar una determinada turbulencia en donde el gradiente de velocidad esté entre los 300 a los 1200 segundos a las menos 1. Y para eso, perdón, y para eso nosotros necesitamos averiguar lo que es
la pérdida de carga que se me genera en ese resalto hidráulico y el tiempo de permanencia en ese resalto hidráulico. ¿Me entienden, chicos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguien que tenga alguna duda? No, profe. No, ingeniero, por ahora no. Por ahora nada. Denme 2 minutos porque esto es medio urgente. Les pido disculpas, pero 2 minutitos. Bueno, estoy de vuelta, chicos. Les pido disculpas. Estas situaciones de COVID son bastante complejas. No, justo me llamaron, les comento, me llamaron de trabajo y hay personas aisladas. Bueno, por eso tuve que atender algo de urgencia. Bueno, sigamos con lo nuestro. Bueno, como les decía, nosotros para poder saber si es que un vertedero, ya sea rectangular, ya sea un vertedero triangular, puede ser utilizado como unidad de mezcla rápida, lo que tenemos que saber es cuánta turbulencia vamos a tener, cuánta turbulencia se genera en nuestro resalto hidráulico, y para una medida para cuantificar eso es el gradiente de velocidad. ¿Cuál es la expresión que vamos a utilizar para canales o para vertederos? Es esta expresión, le vuelvo a reiterar, que es de gradiente de velocidad, ¿sí? De allí, fíjense que G es la gravedad, ρ es lo que es la densidad, mu es la viscosidad del líquido, que en este caso es agua, y solamente precisamos conocer H, que es la pérdida de carga que se genera en el resalto, y T, que es el tiempo de permanencia del resalto hidráulico, ¿sí? El tiempo de permanencia, ustedes, si no se acuerdan las expresiones de hidráulicas, todo esto está como una receta y está incluido en la teoría que también les dejo. Las expresiones ustedes la tienen y la conocen de hidráulica aplicada, digamos, ¿sí? El tiempo de permanencia es esto,
Y la pérdida de carga H es una, acá tengo una H1, la altura H2. Básicamente si la expresión está, pero en el caso que no la tengan, lo que ustedes precisan saber de esto es saber la energía que se ha perdido desde este umbral que tenemos H, ¿sí? Y preciso saber qué diferencia de altura tengo. Lo que yo acabo de marcarle en rojo es la pérdida de carga que yo he tenido en lo que es en el resalto. Esa pérdida de carga es la que nosotros necesitamos cuantificar y agregar, ¿sí? O introducir en esta expresión de gradiente de velocidad. Si ese valor de gradiente de velocidad está entre 300 y 1200 segundos lo menos 1, quiere decir que ese vertedero con las dimensiones que están, que está hecho con el canal, por ejemplo, cumple, digamos. Y si no cumple, tendré que modificar la altura del vertedero, el ancho del canal o lo que fuere. Y si ya está construido en una planta potabilizadora existente y estoy verificando solamente cómo es el funcionamiento de mi vertedero, entonces ese gradiente de velocidad no está en el rango que yo preciso, entonces hay que avisar de que ese vertedero no está funcionando correctamente. ¿Estamos? Entonces de esa manera ustedes van a poder calcular o dimensionar básicamente una unidad de mezcla rápida hidráulica tipo vertedero, ya sea triangular o rectangular. Donde adiciona el coagulante lo determinamos, ¿sí? Con esta expresión que es la de Simeni, en donde el M, que es la distancia entre lo que es el vertedero y la adición del punto de coagulante, la utilizan directamente con esa expresión, ¿sí? 1,31 por P por H crítico, ¿sí? Sobre P, todo es elevado o en un exponente a la 0,9. ¿Estamos, chicos? ¿Dudas hasta ahí, chicos? No los escuché. No, profe. ¿Estamos? Buenísimo. Bien. Otro tipo de unidad de mezcla rápida van a tener ustedes también, por ejemplo, con una canaleta parcial. Es esta que está acá. Las canaletas del tipo partial, ¿sí? Acuérdense que nosotros precisábamos siempre, la utilizábamos para unidades de aforo. Básicamente a la entrada de una planta potabilizadora, la mejor manera de poder aforar, acuérdense que es saber qué cantidad de caudal tengo, ¿sí? Ese volumen por determinado tiempo que tengo de ingreso a mi planta potabilizadora, que es muy importante saber. Con eso voy a saber qué cantidad de coagulante, cómo está trabajando mi planta, cuál es el nivel de producción. Por lo tanto, siempre al inicio de una planta potabilizadora vamos a tener algún dispositivo para poder medir los caudales. Uno de esos dispositivos es una canaleta parcial. Las canaletas parcial también me pueden servir, en este caso, para poder utilizarla como unidad de mezcla rápida. ¿Por qué? Porque si recordamos un poquito, las canaletas parcial me generan un resalto hidráulico, ¿sí? Tienen en su confección hidráulica las condiciones para que se genere un resalto hidráulica luego de que pasemos la zona de la garganta, que es esta zona que está acá, ¿sí? Entonces, este resalto hidráulico que se genera en nuestra canaleta parcial, también la puedo utilizar como una unidad de mezcla rápida, ¿sí? Entonces, ¿cómo dimensionamos una canaleta parcial? Esa sería la pregunta. Si ustedes recuerdan, para las canaletas parcial hay valores de caudales en donde tenemos unos caudales máximos y mínimos que tiene cada garganta, cada canaleta de acuerdo a su garganta. ¿Se acuerdan de eso, chicos, no? ¿Vieron eso en hidráulico? Le estoy hablando chino básico. Si vieron en hidráulica esto, ¿no? Aplicada, canaletas parciales.
Creo que sí nos la nombraron, pero no me Bien, acuerdo si estuvimos en profundidad. Sí, en bien, profundidad no, profe. bien. Las canaletas Parshall son unidades que nos sirven solamente en un principio para poder aforar, y ya vienen las medidas que nosotros estamos viendo acá. Fíjense que estas medidas, estas canaletas Parshall tienen un ancho de entrada de canaleta, que es la primera flecha que les marqué. La segunda flecha es el ancho de la garganta y este es el ancho de la salida de mi canaleta Parshall. El corte de esta canaleta Parshall tiene esta forma que le estoy dibujando a ustedes, que se ven ahí, ¿sí? Y es una canaleta de 1800 aproximadamente, el año 1850, en donde Parshall lo que hace es poder estandarizar todas esas dimensiones de esa canaleta Parshall. Es decir, que él dice, yo puedo, ¿sí? Yo puedo generar una unidad de aforo que esté estandarizada, en donde la longitud o el ancho de ingreso o la longitud del ancho de la salida estén íntimamente ligadas con el ancho de la garganta en esa sección contraída de esa canaleta. Y para cada ancho de garganta vamos a empezar a definir, dice Parshall, valores máximos y mínimos para una determinada dimensión. Por ejemplo, si el ancho de la garganta tiene 1 pulgada, o pongámosle una pulgada de chiquita, 3 o 4 pulgadas, ¿sí? El resto de las dimensiones de nuestra canaleta Parshall ya vienen tabuladas y están en la teoría. A ver, veamos acá. No tenía esto para ustedes, pero bueno, ya les digo la canaleta Parshall. Bien, esta es la sección que ustedes van a tener esta teoría, los resaltos que se generan en la canaleta Parshall. Para cada ancho de garganta que nosotros tengamos, fíjese que el ancho de la garganta es esto, chicos. Para cada ancho de garganta, nosotros vamos a tener el resto de las dimensiones ya definidas por Parshall. ¿Sí? Entonces él me dice, lo único que nosotros tenemos que adoptar es el ancho W de nuestras gargantas. Si yo tengo un ancho W de 1 pulgada, o de 6 pulgadas, o 6 pies en realidad, ¿sí? Voy a ir sabiendo cuáles son el resto de las dimensiones. Pero lo que uno nunca nadie cuenta es cómo elijo yo esos W. Esos W se eligen básicamente de acuerdo a los caudales máximos y mínimos que nosotros vamos a tener en nuestra canaleta Parshall. En esta bibliografía que está acá no me aparecen los caudales máximos y mínimos, pero en cualquier libro de hidráulica aparecen los anchos W y además los caudales máximos y mínimos que les son propios para esa canaleta Parshall. Es decir, que yo con una canaleta de 30 centímetros no puedo poner el caudal que a mí se me ocurra, sino que está acotado entre un caudal máximo y un caudal mínimo. ¿Para qué nos sirve todo esto y por qué yo le estoy explicando esto? Porque cuando yo quiero adoptar una canaleta Parshall para mi planta potabilizadora, yo tengo que saber cuáles son los caudales máximos y mínimos que voy a tener en mi planta potabilizadora. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros diseñemos nuestra planta potabilizadora, yo sé que el máximo es al final de nuestro periodo de diseño. Y ese es nuestro caudal máximo diario al final del periodo de diseño. Pero al inicio de nuestro periodo de diseño, yo voy a tener muchísimo menos caudal. Entonces, voy a tener el caudal máximo y el caudal mínimo al inicio de mi periodo de diseño y al final de mi periodo de diseño. No sé si me explico.
Si esos caudales que son propios de mi planta potabilizadora, el cual yo estoy diseñando, está dentro de los caudales máximo y mínimo con la que puede trabajar en forma óptima mi canaleta parcial, entonces yo puedo elegir el ancho W de acuerdo a esa selección de caudales. ¿Me entienden? Y si ya elijo ese ancho W de la garganta, automáticamente el resto de las dimensiones A, B, C, D, K y N, todas las dimensiones que son de la canaleta parcial, fíjense que todas esas letritas están dibujadas en esta vista en planta, y ese corte longitudinal de la canaleta parcial ya están automáticamente diseñadas. Es decir, que no tengo que dimensionar más, ¿sí? Luego haré verificaciones, que la canaleta parcial no trabaje ahogada, es una cuestión de hidráulica, pero básicamente viene para que nuestros resaltos que se generen dentro de una canaleta parcial, tienen que ser resaltos que son estables. Y esa es la condición con la cual yo diseño a una canaleta parcial, haciendo que nuestros resaltos sean estables, ¿sí? Una vez que garanticé que esos resaltos sean estables con cada uno de los caudales, yo lo que tengo que hacer es verificar que ese gradiente de velocidad que se genera por ese resalto hidráulico de mi canaleta parcial cumpla con las condiciones de gradiente de velocidad que le son propios de una mezcla rápida. Es decir, que el gradiente de velocidad que se genere en ese resalto hidráulico de la canaleta parcial esté en el orden de los 300 a 1200 segundos a la menos 1. ¿Me explico? ¿Y qué expresión utilizaré para eso? Es un canal, es decir, que voy a utilizar la misma expresión generalizada que habíamos visto anteriormente para un vertedero. Es decir, que hasta puedo utilizar esta misma expresión. Si yo calculase de esa canaleta parcial toda la configuración, toda esa dimensión hidráulica de tirantes, H1, H2, etcétera, etcétera, de una canaleta parcial, yo lo único que tengo que hacer es verificar el gradiente de velocidad que se genera en esa canaleta parcial con esta expresión que le estoy indicando. ¿Me entienden? Es decir que hago el mismo procedimiento que hago para un vertedero. Exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Me explico, chicos? Sí, ingeniero. Si tienen alguna duda, me dicen. ¿Mm? En las guías de Lenosa, ustedes van a tener toda una guía metodológica de cómo dimensionar una canaleta parcial. Son básicamente todas las ecuaciones de hidráulica que nosotros conocemos, en donde yo puedo conocer la energía hidráulica, las dimensiones de H1, H2 del resalto hidráulico, que son las longitudes, que son las alturas conjugadas de un vertedero, de un resalto hidráulico, y puedo conocer al final la expresión del gradiente de velocidad. Es sencillamente eso. Entonces la pregunta, la respuesta para cuando le hagan la pregunta de cómo dimensionar una canaleta parcial, la respuesta es muy sencilla, trabajándola como si fuera un canal, ¿sí? Y aplicando la expresión generalizada para un canal, que es esta, ¿sí? Teniendo en cuenta que ese resalto que se genere en una canaleta parcial tiene que ser un resalto que sea estable. Sencillamente eso, chicos. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bárbaro. Otro tipo de unidad hidráulica que no necesite energía eléctrica para poder funcionar es, por ejemplo, ese resalto en canal por cambio de pendiente, que también se lo hacen algunas plantas potabilizadoras de grandes diámetros. ¿Por qué? Porque en esta zona final, ¿sí?, también fíjense que se genera un resalto hidráulico. ¿Y cómo resuelvo ese resalto con cambio de pendiente, etcétera, etcétera? De igual manera, yo lo que tengo que calcular son las alturas conjugadas de ese resalto hidráulico, saber cuál es la pérdida de carga que se genera en ese resalto hidráulico y aplicar la expresión generalizada para un canal. Que volvamos, y perdón que sea reiterativo, es la misma.
es esta, la que está acá. ¿Sí? Tienen que aplicar esta misma expresión a ese mismo canal, a ese mismo resalto hidráulico, pero que ahora se genera por un cambio de pendiente en un canal. ¿Sí? Bueno, les mando un link de vuelta y continuamos. Falta un minuto. Perfecto, Ingeniero. Gracias, chicos. Bien, profe.
hecho he estado mucho rato solo. A lo mejor lo ha hecho para ganar la confianza y ahora echar a uno. Yo también he estado con él. Pero... Manucho a mí también me ha perseguido y me A ver, pudo matar. yo te digo, que es verdad que... Bueno, otro sistema que podemos utilizar también como unidad de mezcla rápida puede ser cualquier singularidad que tengamos en una cañería, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense que ahí nosotros vamos a tener en una tubería, por ejemplo, que tenga una curva, ¿sí? Como esta, o que bien que tenga una ampliación como esta o una reducción de esa tubería. Cada una de estas singularidades dentro de una tubería va a generar, por esa singularidad, pérdidas de carga. ¿Sí? Una curva me va a generar una pérdida de carga. Una ampliación, una pérdida de carga. Una reducción también, pero básicamente que generan internamente, físicamente, una turbulencia dentro de la cañería. Y nosotros tenemos que saber si esa turbulencia que se genera por esa singularidad nos puede servir de generar un gradiente de velocidad entre 300 segundos a la menos 1 a 1200 segundos a la menos 1. ¿Me entienden? Es decir que si yo quisiera utilizar una reducción de una cañería de 160 milímetros que se reduce en un determinado tramo de cañería, por ejemplo, a 90 milímetros, entonces esa pérdida de carga que se genera en esa tubería, ¿sí?, me puede generar gradientes de velocidades altos. ¿Y cómo voy a saberlo yo? Puedo hacer un Bernoulli y poder determinar cuáles son las presiones a la entrada y a la salida de esa singularidad. Y si no me acuerdo las expresiones y estoy en campo y ejecutando, o sea, evaluando el funcionamiento de una planta potabilizadora, coloco dos manómetros. Antes de uno lo colocamos antes de lo que es la reducción y el otro luego de haber realizado ya la reducción. Entonces vamos a tener dos manómetros con determinadas presiones y puedo saber con las diferencias de lectura de esos dos manómetros cuál es la pérdida de carga que se ha generado por esa reducción. Esa pérdida de carga, es decir, esa H que se genera por esa reducción, es la que yo puedo hacer intervenir dentro de lo que es mi expresión generalizada del gradiente de velocidad, que es la pérdida de carga. Lo único que tendría que saber cuál es el tiempo de permanencia en ese volumen de control, que también lo puedo saber por hidráulica. ¿Me entienden? Entonces, de esa manera sencilla, yo puedo hasta saber cuál es el gradiente de velocidad que se genera en una reducción de una cañería, o un gradiente de velocidad que se genera en una curva, en un codo, en una ampliación de tubería. Y si ese gradiente de velocidad que se genera por esa singularidad
está entre 300 a 1200 segundos a la menos 1, quiere decir que yo puedo utilizar esa singularidad como, ¿sí?, unidad de mezcla rápida. Si no está dentro de los rangos de 300 a 1200 segundos a la menos 1, entonces simplemente no puedo utilizar esa singularidad como unidad de mezcla rápida. ¿Me entienden, chicos? Ese concepto de generar pérdidas de carga en una determinada tubería es la que industrialmente utiliza, por ejemplo, el mezclador estático. Ese mezclador estático que ustedes están viendo en la diapositiva no es más que una tubería con un determinado orificio en donde yo voy a agregar el coagulante dentro de la tubería y se coloca un dispositivo que es perpendicular a la dirección de la línea de corriente y desde fábrica yo voy a saber qué pérdida de carga genera esa interferencia al escurrimiento del flujo. Entonces, eso me va a permitir saber cuál es el gradiente de velocidad que se generaría por ese mezclador estático. Y eso ya industrialmente, ya lo vienen por el fabricante en tablas en donde van a, de acuerdo a los diámetros que tengan de la tubería, le va a decir qué pérdida de carga se genera y también le va a decir cuál es el gradiente de velocidad que se genera para determinados diámetros y para determinadas velocidades de conducción o caudales de conducción. Entonces, un mezclador estático es utilizar el concepto de la generación de un gradiente de velocidad por una singularidad, pero de una manera mucho más industrial y más sofisticada. ¿Me entienden? Para el mezclador estático yo no tengo que calcular nada. Lo único que necesito saber es el diámetro de la tubería en donde va a ir alojado mi mezclador estático y necesito saber el caudal de pasaje por esa tubería. Con esos dos datos yo voy al proveedor y el proveedor me va a vender mezcladores estáticos industrializados para poder agregar el coagulante en una tubería determinada. ¿Me entienden, chicos? ¿Dudas sobre eso? No. ¿Se entendió todo o no se entendió nada? Esa es la respuesta. Sí, pero hay un ruidito de fondo, ¿puede ser? No sé si lo escucha. No escucho nada. Sí, se escuchaba recién, profe. Debe ser ¿Sí? el micrófono, Sí, ingeniero. sí, no sé. Puede ser del micrófono. Ah, puede ser. Ahí lo voy a sostener. Ahora, sí, ahora se escucha bien. Bárbaro. Bueno, entonces todos estos dispositivos son del tipo hidráulico. ¿Me entienden? Todo esto, tanto la canaleta parcial como nuestro vertedero rectangular o triangular, como un cambio de pendiente, todos esos que generan resaltos hidráulicos. ¿Cómo los dimensiono? Calculando el gradiente de velocidad. Y haciendo que ese gradiente de velocidad esté en el orden de los 1000 segundos a la menos 1. Así de sencillo. ¿Estamos? Hay otros tipos de mezcladores que son, por ejemplo, del tipo de mezcladores del tipo mecánico. ¿Sí? Estos mezcladores de tipo mecánico por lo general pueden ser de flujo axial o de flujo radial. Fíjense que lo de flujo axial el líquido se mueve paralelamente al eje del agitador. Y de flujo radial el líquido se mueve perpendicular al eje del agitador. Depende del tipo de proveedor que ustedes tengan, ¿sí? Pueden elegir una opción o la otra. Este tipo de mezcladores no es más que una turbina en donde en la parte inferior, ¿sí?, están alojadas paletas. Fíjense que acá tengo una vista en planta, que es esta.
una vista en planta, que es esta. No me va a salir dibujo. No me sale dibujo. ¿Qué es esto que está acá? Bueno, lo puedo agrandar un poquito. Pero fíjense que esa es una chapa plana, en donde esa chapa plana es esta que está acá, ahí que les marqué, ¿sí? Y además está configurada por 6 paletas perpendiculares, ¿sí? Que son esta que está acá, es una paleta, esta es otra paleta, y acá están las 6 paletas, ¿sí? Que si yo las quiero mirar en corte, esta paleta es esta que está acá. ¿Estamos? El eje, ¿sí? Está aquí. Y el eje, se lo ve en el corte transversal, es este. ¿Estamos? Fíjense que acá está lo que denomina el ancho B de nuestra turbina, lo ve, la paleta de nuestra turbina, y este es el mismo ancho B de esa turbina. ¿Estamos? Entonces, este tipo de configuración de turbinas tiene un diámetro mínimo, un diámetro entre turbinas, que es esta que se llama D, y el ancho de nuestra unidad, digamos, del receptáculo de hormigón, se denomina DT, que es el diámetro del tanque. ¿Sí? Esta configuración del diámetro del tanque puede ser cilíndrica, como está dibujada acá, fíjense que es el diámetro es esto, toda la vuelta vendría a ser hormigón. El diámetro de ese tanque es cilíndrico, digamos, la configuración, perdón, es cilíndrica, por lo tanto tiene un determinado diámetro. En aquellas unidades que sean configuradas cilíndricas, sí o sí debo agregar unos deflectores que se llaman, que son estos, ¿sí? Que es alrededor de un 10% del diámetro del tanque, ¿sí? Mínimamente hay que colocarle 4 deflectores del orden del 10%, ¿sí? Del diámetro del tanque. Fíjense que eso también está acá escrito como una de las condiciones de diseño. Eso es para generar más turbiedad, o sea, más turbulencia. Sí, más turbulencia, digamos. Y en realidad, no sé si para generar más turbulencia, la turbulencia se va a generar por la misma agitación que produzca la turbina, sino que es para romper esta cuestión de la inercia del líquido, porque cuando empieza a funcionar nuestra turbina, y al ser las paredes del tipo cilíndrica de nuestro receptáculo, a medida que vaya girando las turbinas, el líquido va a tender a acompañar el movimiento de las paletas. ¿Me entienden? Ese efecto lo vemos cuando nosotros, por ejemplo, mezclamos el té, por ejemplo, cuando tomamos té, digamos, el azúcar, vamos mezclando y en determinado momento toda la masa líquida, por una cuestión de inercia, va acompañando el movimiento de rotación, digamos, y no se produce una buena eficiencia en la mezcla. Entonces, para eso, cuando sean cilíndricas, es necesario disponer de esos deflectores del orden de los 10%. Eso rompe esa inercia y hace que no es que se genere más, no es que se genera más turbulencia, sino que hay mayor eficiencia en la transferencia de energía desde lo que es la turbina hacia el medio líquido. ¿Me entienden? Si es que yo tuviese, en vez de una configuración en planta cilíndrica y tengo una cuadrada, ahí no es necesario colocar esos deflectores. ¿Por qué? Porque las velocidades de centrífuga que tenemos alrededor, en las partes de las esquinas de
de ese rectángulo van a ser velocidades menores. Cuando vamos por el lado de los lados de ese rectángulo, van a ser velocidades más chicas, es decir, las velocidades en todas las paredes, a lo largo de todo ese perímetro de las paredes de nuestra unidad de mezcla rápida, van a ir variando. Por lo tanto, no se va a producir ese momento, ese movimiento de inercia y vamos a tener un poquito más de eficiencia. Pero cuando tengamos este diseño así cilíndrico, acuérdense de colocarle siempre este dispositivo de deflectores del orden del 10% del diámetro del tanque. ¿Estamos? Bueno, otras consideraciones geométricas que vamos a tener, que nos recomienda básicamente las guías de Lenosa, nos dicen que ese tipo de turbinas con este tipo de unidad de mezcla rápida que sea cilíndrica, tienen que cumplir estas condiciones geométricas. Y ahí fíjense que inclusive me habla de qué rango de valores tengo que respetar, por ejemplo, la distancia entre lo que es las paletas de nuestra turbina con respecto a la solera de nuestra unidad, es decir, la sumergencia. ¿Qué ancho de W, es decir, la altura de la paleta es la conveniente? ¿Qué ancho B? Fíjense que dice que hay una relación del diámetro del tanque con respecto al diámetro de la turbina, tiene que estar en el orden de 2.7 a 3.3. ¿Sí? La relación de la altura de ese tanque con respecto al diámetro de la turbina tiene que estar en el orden de 2,7 a 3,9. ¿Sí? Bueno, todas estas relaciones geométricas que están ahí, que no tiene sentido yo leerles como un loro, esas relaciones geométricas nosotros tenemos que cumplirlas para el diseño de nuestra unidad de mezcla rápida mecánica. ¿Sí? Entonces, yo sé que mi tiempo de permanencia en mi unidad de mezcla rápida tiene que estar el orden menores que 7 segundos. Eso es otra cuestión. ¿Sí? Yo necesito saber, ¿sí?, cuál es el gradiente, por un lado, qué gradiente de velocidad necesito disponer en una unidad de mezcla rápida. Ya hemos dicho que tiene que estar entre 300 y 1200 segundos lo menos 1. Otra premisa es que el tiempo de permanencia tiene que ser menores que 7 segundos. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, yo podría saber cuál es el volumen, por ejemplo, que preciso para mi tanque de mezclado rápido, digamos. ¿Sí? Si yo me acuerdo de una expresión donde decía que el caudal era igual a volumen sobre tiempo, ¿sí? El caudal es igual a volumen sobre tiempo, escribo acá para que nos acordemos que el caudal era igual a volumen sobre tiempo. En esta expresión, el caudal, yo sí lo conozco, porque es el caudal que está ingresando a mi planta. ¿Me entienden? El tiempo yo lo podría adoptar, porque yo sé que son menores a 7 segundos. Por lo tanto, yo podría automáticamente saber cuál es el volumen mínimo que yo necesito en esta unidad de mezcla rápida. Así de sencillo. ¿Me entienden? Si yo sé cuál es el volumen mínimo que yo tengo en esta unidad, las guías de Lenosa me dicen que, o me recomiendan que cumpla aproximadamente con estos parámetros. Ellos me dicen, si usted tiene un volumen del tanque, que hemos calculado recién como le expliqué anteriormente, y el volumen del tanque le da entre 1 a 2 metros cúbicos, ¿sí?, el diámetro de turbina o la configuración geométrica de esa turbina es recomendable que tenga estas medidas, en donde D, que es el diámetro de la turbina, sea 370 milímetros, B, que es el ancho, digamos, de nuestras paletas, esté en el orden de 92, y 72, que vendría a ser la altura de nuestras turbinas. E inclusive,
hasta me recomiendan qué orden de potencia del motor ya debería tener. ¿Me explico? Entonces, si yo ya tengo, por recomendación de las guías de Lenosa, por ejemplo, que para un volumen de tanque de entre 1 y a 2 metros cúbicos, tengo estas dimensiones de turbina, y además sé que debo cumplir ciertos parámetros, yo puedo situarme, por ejemplo, con esta configuración, con esta relación, fíjese. Dice que H sobre D tiene que estar entre un valor de 0,75 y 1,3. Entonces yo puedo, en un determinado momento, elegir un rango medio de ese rango de valores. Utilizo un término medio. Por ejemplo, 1. ¿Sí? La relación de H sobre D tiene que estar entre 1. Y ahí, si ya sé cuál es el D de la turbina, porque ya sé cuál es el volumen, automáticamente puedo despejar H. Y así, de esa manera, ya voy ubicando, por ejemplo, lo que es la ubicación, digamos, en altura de la turbina. Si yo quiero ir un poquito más allá, puedo inclusive agarrar esta relación de H, que es la altura total de nuestro tanque, de H sobre D, ¿sí? Entre 2.7 y 3.9. Oh, mire, con una relación de 3. De ahí despejo H porque D ya lo tengo, porque automáticamente nuestro sistema ya nos lo dio. ¿Sí? Acá hay recomendaciones de D, entonces yo la altura la puedo saber. ¿Me entienden? Y si yo ya conozco lo que es la altura, puedo determinar cuál es el diámetro del tanque que preciso. ¿Por qué? Porque el volumen ya lo conozco. Y si sé la altura, el diámetro automáticamente lo podemos averiguar. ¿Me entienden? Entonces, de esa manera muy sencilla, yo lo que estoy definiendo es cuáles son las dimensiones que debería tener mi ¿cómo se llama esto? Las turbinas, ¿sí? Y cuáles serían las dimensiones de mi tanque de mezcla rápida para que cumplan dos condiciones. Primero, que el gradiente de velocidad esté entre 300 y 1200 segundos a la menos 1. Y segundo, que el tiempo de permanencia esté menor que 7 segundos. ¿Me entienden? Entonces, para cumplir eso, yo necesito saber, ¿sí? Porque hasta ahí todo ha sido supuesto, todo ha sido en adoptar un rango de valores. Ahora yo quiero saber si las dimensiones que yo he adoptado son las correctas o no. Y para eso, ¿sí? Para eso tengo que aplicar la expresión en donde nosotros vamos a igualar que la potencia hidráulica que se genera en el sistema es igual a la potencia mecánica que se genera en la turbina. Para eso lo que hago es igualar estas dos expresiones de potencia hidráulica del sistema y la potencia mecánica que se genera en la turbina. Pero ojo, esta expresión es exclusivamente para este tipo de turbinas, que son estas las que vimos acá, que son con ese plato horizontal con esas 6 paletas. Entonces lo que yo hago es igualar esas dos expresiones, ¿sí? Y me resulta que el número de revoluciones por segundo que se genera en un sistema, ¿sí? Va a depender básicamente de la potencia hidráulica que se genere. Pero a su vez la potencia hidráulica tiene que ver con el gradiente de velocidad y con el volumen que yo tengo en esa unidad de mezcla rápida. Entonces G es el gradiente de velocidad que yo necesito, que está entre 300 y 1200 segundos a la menos 1. B es el volumen, que ya lo calculé. Mu es la viscosidad, ya lo tengo, por lo tanto la potencia hidráulica del sistema la puedo conocer. K, que es el que está en el denominador, es un número de potencia adimensional
que es de una de este tipo de turbinas que está en el orden de los 3,5. Rho es la densidad del agua y D es el diámetro de la turbina que a mí me recomendaron. Y ese diámetro de la turbina está ligado íntimamente con el volumen que yo calculé anteriormente. Por lo tanto, puedo determinar o calcular aproximadamente cuál es el valor de las revoluciones por segundo que necesita mi motor para generar un gradiente de velocidad que yo mismo adopté, que está en el orden de los 300 a 1200 segundos a la menor. No sé si me explico. ¿Se entendió, chicos? Sí, sí, ingeniero. Entonces, para recapitular, lo que yo tengo que elegir en un principio es saber qué orden de rango de gradiente de velocidad voy a necesitar, que el tiempo de permanencia sea menor que 7 segundos, calculo el volumen de mi tanque de coagulación, calculo las dimensiones de mi turbina, calculo la altura del tanque de mezcla rápida y con eso aplico la expresión para poder determinar cuál es el número de revoluciones por segundo o por minuto, si quiero cambiar las unidades, que precisaría para poder generar ese gradiente de velocidad. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bárbaro. Bueno, ahí estamos. Se me fue, no sé dónde se fue. Bueno, el punto de inyección del coagulante en este tipo de mezcladores, ¿sí?, es muy importante. Y el ingreso y el egreso del líquido también es sumamente importante en una unidad de mezcla rápida. ¿Por qué? Porque fíjense que si este tipo de unidades, fíjense que yo tengo una vista en corte y una vista en planta. Perdón. Si yo tengo mi tubería de ingreso por acá y mi tubería de egreso por acá, por eso que esté una vista en planta, y yo a la tubería en esta vista en corte le hago ingresar por arriba y sale por arriba, y yo agrego el coagulante en la parte inferior, el líquido produce lo que se denomina aguas muertas o cortocircuitos. ¿Por qué? Porque el líquido solamente hace esto. Hace esto, y en toda esta zona no se produce una buena mezcla, ¿sí? Solamente esta zona inferior se va a mezclar y en la parte superior no. Entonces se produce una mezcla. Entonces lo que yo tengo que tratar de evitar es eso. Yo tengo que ingresar por un lado, sale por el otro, pero por lo general siempre opuesto. Si no lo pudiese hacer en un corte, por ejemplo, yo tenía que ingresar por arriba y la salida tiene que ser por abajo. De manera tal de que obliguemos al líquido que haga este recorrido para que se produzca una buena mezcla en la zona de la turbina. ¿Me explico? Y aún así, si yo pudiese mejorar mi diseño, el ingreso a mi sistema de potabilización de la mezcla rápida, uno tendría que hacer que ingrese por un lado y salga por otro diametralmente opuesto, ¿sí? De manera tal de que siempre tratemos de evitar nuestros cortocircuitos en los sistemas de mezcla rápida.
En muchos casos, para evitar estas cuestiones también, porque a veces las tuberías ingresan por arriba y lamentablemente, por una cuestión de diseño, tienen que salir por arriba. ¿Cómo hacemos para resolver esa cuestión? Lo que se hace es poner unos deflectores, además de los otros deflectores del 10%, se coloca una chapa o un de hormigón dispuesta en forma perpendicular, de manera tal de que el líquido, lo obligamos que el líquido haga este recorrido, ¿sí? Entra por la parte inferior, ¿sí? Y al salir, tratemos de que salga ya por la parte superior, ¿sí? Tendría que borrar una de las dos. Ahí vamos de vuelta. Ingresa por un lado, sale por el otro. Entonces para eso lo que vamos a disponer es una pantalla, de manera tal de que el fluido haga esto. ¿Me entienden, chicos? Eso es lo que tratamos de corregir. ¿Estamos? Bueno, bárbaro. Eso es lo que es un sistema de mezcla rápida. Profe, pregunta, ¿de qué material es esa pantalla? Esa pantalla, cuando son unidades que son chiquitas, la puede hacer de acero inoxidable, porque acuérdense que usted lo va a estar agregando sulfato de aluminio. Y si no, si son pantallas, si son unidades grandes, se pueden hacer tranquilamente de hormigón. ¿Me entiendes? Pero para plantas grandes, digamos. En plantas medianamente chicas o de mediana envergadura, pueden ser pantallas básicamente de acero inoxidable para utilizarlas como deflectores solamente. ¿Me entienden? Sí, ingeniero, gracias. Bárbaro. Bueno, el punto de inyección del coagulante no es arriba, sino en la zona ahí de abajo, donde están las turbinas, ¿sí? En los vertederos es al inicio del resalto, y acá le pongo una fotito de un sistema, por ejemplo, que no está funcionando bien, porque imagínense que ese que está rojito acá, lo que estamos viendo, la adición del coagulante se está haciendo en esa zona, pero el resalte hidráulico se está generando acá. Entonces, si yo agrego mucho, aunque sea unos 40, 50 centímetros, antes de que se genere el resalto, le empiezo a agregar el coagulante, la eficiencia va disminuyendo. Entonces, ahí en ese punto de aplicación, aunque sea un par de segundos antes, yo estoy disminuyendo considerablemente la eficiencia de mi planta potabilizadora, ¿sí? Entonces, ahí como está en este gráfico, como está en esta fotografía, el punto de aplicación del coagulante no es el óptimo, ¿sí? El punto óptimo para el grado de coagulante tiene que ser al inicio del resalte hidráulico. ¿Estamos? Bueno, son cosas para ir corrigiendo en una planta potabilizadora cuando ustedes vean, por ejemplo. Hay otras plantas potabilizadoras en donde van a tener, fíjese que esta está bien, medianamente bien, porque ahí se genera lo que es el resalto, sí está bien, ¿sí? Y vamos a tener adición de coagulante y adición de los ayudantes de coagulación. Esos ayudantes de coagulación se utilizan cuando tenemos elevados tenores de turbidez, más allá de 1000, 2000, 3000, cuando hay crecientes grandes. En las plantas potabilizadoras se utilizan ayudantes de coagulación que nos vienen a acelerar ese proceso de coagulación del sulfato de aluminio, por ejemplo, y hacen que sea el sistema mucho más eficiente para poder remover la turbidez solamente para altas turbidades. Usted tiene bajas turbidades, ni por más que le agregue yo ayudante de coagulación, va a seguir con la misma eficiencia. ¿Me entienden? Entonces, el porqué de estas dos tuberías a la salida de esa canaleta parcial es justamente porque uno es el coagulante normal, el coagulante de sulfato de aluminio, y la otra son los ayudantes de coagulación para acelerar nuestro proceso de coagulación. ¿Estamos? Sí, profe. Bárbaro.
bueno, entre lo que es la semana pasada y lo de hoy, ustedes ya estarían en condiciones de poder resolver este trabajo práctico número 4, unidad de mezcla rápida, ¿sí? Dice qué tipo de unidades de mezcla rápida existen, la que le expliqué, unidad de mezcla rápida hidráulica y mecánica, hago una descripción breve de cada una de ellas, explique lo que es el gradiente de velocidad, el gradiente hidráulico, explíquelo en qué entiende usted por gradiente de velocidad. ¿Cuál es el rango de valores de gradiente de velocidad para realizar una apropiada mezcla de coagulantes? ¿Sí? ¿Qué tipo de compuestos químicos se utilizan como coagulante? Realiza una descripción de los diferentes compuestos. Tienen el sulfato de aluminio, el PAC, que es policloruro de aluminio, ¿sí? Explique el proceso de obtención industrial del sulfato de aluminio, cómo llego a conformar el sulfato de aluminio, cómo lo obtengo industrialmente al sulfato de aluminio, cómo dimensiono una canaleta parcial para unidad de mezcla rápida, es lo que le expliqué hoy, ¿sí? Está también en la teoría. El ejercicio práctico 2 dice que tiene una unidad de mezcla rápida. Entonces, si me complace. Bueno, ahí estamos de vuelta, chicos. Bueno, el ejercicio práctico número 2 dice que tiene que ser un mezclador de tipo hidráulico, tipo vertedero, rectangular, para que no nos vayamos del otro lado, rectangular, ¿sí? Para un caudal de 60 litros por segundo, en un, ahí está, un canal rectangular, de 50 centímetros de ancho
y una altura de caída, es decir, la altura del vertedero, de 45 centímetros. Dimensionar la unidad de mezcla rápida, es decir, verificar que pueda funcionar como unidad de mezcla rápida, diseñar todos los planos de la unidad, ¿sí? E identificar el punto de inyección del coagulante, ¿sí? Tanto en el plano como, como en el cálculo de la ubicación en sí, digamos, de la demostración a qué altura o a qué distancia del vertedero debo colocar el punto de inyección del coagulante. El ejercicio práctico número 3 nos dice que para esa misma localidad asignada se prevé la ejecución para la misma localidad asignada se prevé la ejecución de unidad de mezcla rápida mediante la utilización de mezclador mecánico tipo turbina para un caudal de 1600 litros por segundo. Dimensionar, dice, la unidad de mezcla rápida para que así se haga la relación de G por T, es decir, gradiente por tiempo de permanencia. Este rango de G por T, que es el número de Camp, está en el orden de 350 a 1500. ¿Sí? Diseñar los planos de la unidad y también identifique el punto de inyección del coagulante. ¿Estamos? Básicamente estarían en condiciones ustedes para poder realizar ese trabajo práctico número 4, y los que tengan dudas, este viernes nos encontramos ya, que me compartan su pantalla, yo quiero ver cómo van trabajando para poder ir desarrollando este TP. ¿Estamos? Ingeniero, ¿en qué localidad sería que hay que hacer eso? En realidad es la misma localidad que ustedes tenían, que es Rosario de Lerma, pero para uniformar los valores, fíjense que los caudales ya están dados. Ah, perfecto. ¿Me entienden? Bueno, los invito a trabajar, ¿sí? Yo voy a estar en línea hasta las 7:30, así que cualquier duda de los que vayan trabajando me avisan y nos conectamos un ratito. Y si no, nos estamos yendo el día viernes, chicos. Hoy va a ser medio rápida el TP, tengo unas cuestiones medio urgentes que resolver, y nos estamos viendo el día viernes. ¿Les parece? Perfecto, ingeniero. Te mando un abrazo y a cuidarse. Gracias. Y a cuidarse. Ingeniero, hasta luego. Bueno, ingeniero, gracias. Hasta luego.